Ingemet, Asociación Peruana de Hidrógeno, Clínica Cavani, Lavalier, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, el primer programa de las industrias extractivas con rostro social, el primer y único programa del sector minero petrolero energético en doble horario estelar, de las 7 y las 9 de la noche por el canal de noticias de mayor alcance nacional, ATV+. Un placer estar con ustedes, los invito a acompañarnos esta hora. Tenemos como siempre informes, datos, entrevistas de interés y como decimos nosotros con noticias importantes y trascendentes, porque el chisme lo dejamos para otros. Hoy día vamos a empezar con el siguiente tema. Se estima que en el Perú hay entre 200 y 300 mil mineros informales. No es poca cosa, multipliquen por 5 las familias. A noviembre del 2021, amigos de Tierra Adentro, solamente 10.000 de ellos estaban formalizados, es decir, menos del 5%. Los mineros artesanales requieren acceso a créditos para poder tecnificar sus operaciones, eso es obvio. Hoy solo cuentan con un mercado informal que es poco trazable, ciertamente, lo cual repercute en los precios ofrecidos a estos mineros, perpetuando, 1, pésimas condiciones laborales, 2, escasa preparación técnica, 3, obviamente, una actividad contaminante. Recordemos el mal uso, el abuso del mercurio, por ejemplo. La Caja de los Andes, Minera Orex y Solidaridad han conformado la alianza que cuenta con el respaldo del proyecto Planet Gold Perú, una iniciativa global del Foro Mundial para el Medio Ambiente, ejecutada por el MINAM, el Ministerio del Ambiente, en alianza con el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, y con la asistencia técnica del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas. ¿Con qué propósito? El de impulsar créditos para mineros artesanales en vías de formalización. Este es un programa que se autodenomina como un programa con rostro social. Entonces, este es parte del problema que tenemos que enfrentar en el Perú, pero siempre con visión empresarial. Así es que nuestro invitado de hoy en la entrevista de portada justamente va a hablar con nosotros de este tema que estoy seguro va a ser de mucho interés para muchos de los que nos ven todos los domingos. La entrevista de portada llega gracias a Viceversa y sus servicios de asuntos ambientales. Estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados. Informes técnicos sustentatorios. Modificaciones de EIA. Monitoreos ambientales para minería, petróleo y energía. En medio ambiente. Eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Y bien, para hablar de este tema, de los créditos, de las posibilidades para formalizar a los informales y sobre todo a la minería pequeña y la minería artesanal, está con nosotros Mauricio Winkelland. Él es gerente del programa de minería de Solidaridad. Buenas noches y bienvenido, Mauricio. Buenas noches, Oscar. Para empezar, ¿qué es Solidaridad? Sí, bueno, Solidaridad es una organización de la sociedad civil, es una organización internacional que lo que busca es desarrollar cadenas de valor sostenibles, donde los pequeños productores de diversos commodities, como caficultores, como productores de palma aceitera, y mineros artesanales, por supuesto, puedan ejercer sus actividades de manera sostenible, en condiciones de prosperidad y de manera, por supuesto, responsable con su entorno y con las comunidades locales, ¿no? Estupendo. Ahora, mencionaba en la introducción que se ha creado una alianza que está integrada por Caja Los Andes, Minera Orex y Solidaridad, justamente que impulsa los créditos mineros artesanales en vías de formalización. ¿Cómo nace y para qué esta iniciativa? Sí. Bueno, primero nace a partir del propósito de Solidaridad, ¿no? Lo que nosotros hacemos en nuestros distintos programas, yo presido el programa de minería, es impulsar diversas alianzas y diversos modelos de negocio que promuevan la responsabilidad en ese sector, ¿no? Entonces, nosotros desde Solidaridad lo que hemos hecho es precisamente, desde hace varios años, trabajado con compañías mineras de pequeña, de gran y de mediana minería, precisamente para promover modelos de coexistencia productiva con mineros artesanales con los que comparten el territorio, ¿no? Entonces, la idea de estos modelos de coexistencia productiva es que las compañías mineras formales puedan incrementar sus volúmenes de producción a partir del mineral que es producido por los mineros artesanales, ¿no?
y a su vez los mineros artesanales puedan recibir por parte de las compañías mineras asistencia técnica de ingeniería de minas, de geología, lo mencionabas en la introducción, que son cosas de las que el sector adolece usualmente, Así es. y también asistencia legal para poder formalizar sus operaciones. Sí, a diferencia de muchos que satanizan a la minería informal, obviamente no estamos hablando de la ilegal, sino de la artesanal, de la pequeña minería. Nosotros creemos que no es que hay que denostar de ella, hay que apoyarla. Recordemos, y lo hemos hablado en este programa, cuando conversamos con Roque Benavides en su momento, con Leandro García, CEO de Buenaventura, cómo empezó Buenaventura, que es una gran empresa que está en 8 regiones y que cumple 70 años. Bueno, empezó como una pequeña minería, o sea que no le demos poca importancia a esto, es importante. Ahora, el proceso de formalización de mineros artesanales y pequeña minería ha sido un rotundo fracaso, lo decía yo al principio, porque si solo el 5% en todos estos años se ha formalizado, es que es un fracaso, les guste o no a quien haya creado la norma. ¿De qué manera se puede lograr esa formalización y qué elementos son claves para esa transformación? Sí, entonces, en relación al comentario anterior sobre la relevancia del sector minero artesanal, sí, solamente complementar con el tema de que cerca del 20% de la producción aurífera nacional se genera o es atribuida a la minería artesanal. ¿Qué es cuánto, Mauricio? Estamos hablando de $2 billones al año, ¿no? Que, claro, lamentablemente el Estado peruano no puede, digamos, recuperar ese valor por la alta informalidad que hay. Pero es definitivamente un tema que se tiene que abordar desde, digamos, no poco importante, los distintos sectores de la población, ¿no? Bueno, en relación a la formalización. A la formalización, sí, digamos, en efecto, en los últimos 20 años los avances han sido limitados. Quizás para que la audiencia del programa pueda entenderlo sin necesidad de entrar demasiado en temas técnicos, en nuestro país, para que un minero artesanal se pueda formalizar, tiene que tener 5 condiciones básicamente, ¿no? La primera es contar con un contrato de explotación o ser titular de la concesión minera en la que operan. Contar con autorización del uso del terreno superficial, bueno, digamos, presentar un estudio de impacto ambiental simplificado y que este sea aprobado, declarar que en sus operaciones no existen restos arqueológicos y, como otros sectores de la minería formal, declarar constantemente su producción, ¿no? El gran cuello de botella en el proceso de formalización se ha dado por el tema de la titularidad, ¿no? Se estima que de los 80.000 registros que están en el REINFO hoy día, que es el Registro Integral de Formalización, solamente el 8%, estamos hablando de menos del 10%, cuenta o son titulares de las concesiones, ¿no? Eso quiere decir que la gran mayoría, más del 90%, ellos tienen que optar o, digamos, solicitar contratos de explotación a los titulares mineros para poder formalizarse, ¿no? Entonces, eso de alguna manera indica que el gran proyecto de formalización en este país básicamente pasa por el acuerdo de 2 privados, ¿no? Del minero artesanal que quiere formalizarse y del titular minero. Entonces, el proceso de formalización a la fecha se puede decir pues, que no ha atendido de buena manera esos anhelos, esas motivaciones de los mineros artesanales. Quedan buenas intenciones. Y de los titulares. Entonces, si tú en este programa entrevistaras a un minero artesanal promedio, posiblemente pueda indicar que en el proceso de formalización no ve ningún beneficio o no ve suficientes beneficios. Exacto. Y de la misma manera, un titular minero no ve, digamos, demasiados incentivos como para poder otorgar contratos de explotación a un minero artesanal del que conoce muy poco, ¿no? Tocas el tema fundamental, porque se pueden hacer hermosas leyes, en el Perú tenemos lindas leyes para llenar paredes, pero es que tienen que ser factibles, la gente tiene que decir, oye, esto me beneficia, ¿no? Correcto. Me ayuda. Correcto. Y en el caso de los titulares mineros, claro, un poco en la experiencia que hemos tenido en la organización, lo que hemos visto es que siempre hay temor de entrar en contratos o en compromisos formales con, digamos, mineros que no conocen del todo, y sobre todo en un contexto donde ellos reconocen que los gobiernos regionales en muchas ocasiones carecen o no tienen los suficientes recursos como para poder brindar el acompañamiento e incluso la fiscalización suficiente a los mineros artesanales. Entonces, digamos, eso lo ven con cierta reticencia, ¿no? Ahora, y entonces, ¿qué papel juegan en este proceso de formalización las grandes y medianas mineras y las plantas de procesamiento? Seguramente muchos de nuestros televidentes además están en ese sector, en la gran y mediana minería. Sí. Bueno, digamos, el rol que pueden cumplir para, digamos, cambiar el sector es fundamental, ¿no? Porque, como decía,
En muchas ocasiones, digamos, quienes pueden o tienen las capacidades de otorgar esos contratos de explotación son estas compañías. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, en el caso de las compañías que se abastecen de los mineros artesanales y las plantas de beneficio, la cantidad de información que tienen sobre las operaciones de minería artesanal es amplísima, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando, por ejemplo, de procesos de inclusión financiera de los mineros artesanales, la información que tienen las plantas de beneficio es fundamental para hacer, por ejemplo, cualquier evaluación crediticia, para poder conocer, digamos, a fondo quiénes son los sujetos de crédito y tal, ¿no? Y quizás el tercer punto es precisamente lo que vemos en esta alianza con Minera Orex y Caja Los Andes, ¿no? Son las posibilidades logísticas que ofrecen las compañías mineras, ¿no? En el caso particular de la alianza con Caja Los Andes y Minera Orex, lo que vemos algo muy interesante, que es que Minera Orex, bueno, digamos, la entidad financiera brinda el préstamo a los mineros artesanales, ¿no? Los mineros artesanales con estos préstamos adquieren activos fijos, mecanizan sus operaciones, y lo interesante es que no pagan directamente a la entidad financiera, sino lo hacen a través del mineral que venden a la compañía minera, ¿no? Entonces, la compañía minera, antes de liquidar el valor económico al minero artesanal, retiene una partecita, liquida, digamos, la mayoría, y esa parte que retiene la transfiere a la entidad financiera, ¿no? Entonces, a lo que voy con este comentario es que también en estos procesos de formalización y de profesionalización pueden brindar esas soluciones adicionales que brindan más beneficios a los mineros artesanales. Ahora, entiendo que Minera Orex es una de las principales compañías mineras formales de la región Arequipa que emplean mineros artesanales para que le provean de mineral aurífero, mientras Caja Los Andes ha identificado el potencial de los mineros artesanales como un nuevo segmento de mercado con altos ingresos que debe ser atendido. Ahora, incluso cuenta, según información que me han alcanzado, con 500.000 soles en créditos para la compra de equipos y maquinaria que beneficiarán a unos 20 mineros de pequeña escala, que ya son proveedores de Minera Orex. ¿Cuál es el papel en este conjunto, junto a estos dos que he mencionado, el papel de solidaridad que tú representas? Correcto. Entonces, nosotros dentro de nuestro programa venimos trabajando, como decía al comienzo, con compañías mineras en implementar estos modelos de coexistencia, ¿no? Entonces, en el caso particular de Minera Orex, venimos trabajando hace unos 4 años con ellos, unos 3 años posiblemente, precisamente en, digamos, mejorar los servicios de asistencia técnica hacia los mineros artesanales, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo en este caso ha sido con dotar la asistencia técnica. Pero quizás el punto más importante, Oscar, ha sido el trabajo que hemos hecho con Caja Los Andes, en este caso, con la entidad financiera, porque esta es la primera vez, digamos, en los registros donde una entidad financiera está brindando financiamiento directamente a productores mineros artesanales. Entonces, nuestro trabajo ha sido... ha tenido que ver mucho con acompañarlos a entender el sector, ¿no? A poder, digamos, explicarles cuáles son los ciclos de negocio, cuál es la relevancia de la documentación de la minería artesanal, por qué en este caso es tan importante que los mineros tengan un contrato de explotación y cuáles son las posibilidades, digamos, de cara a una evaluación crediticia, ¿no? Y por supuesto también al momento ya de la implementación, nuestro rol ha sido acompañar a las dos partes precisamente para que estos mecanismos de otorgamiento de créditos y también de recaudación de cuotas y pago a las entidades financieras se puedan dar de la manera más fluida posible, ¿no? Mauricio, en base a tu experiencia, antes que nos vaya el tiempo, una pregunta, digamos, que queda de modura es ¿qué tan confiables son la minería artesanal y pequeña minería para darles crédito? Bueno, es una muy buena pregunta, porque claro, existe hoy en día estamos en un contexto donde la minería está la minería artesanal, digo, está fuertemente estigmatizada, ¿no? Así es. Entonces, digamos, lo que estamos viendo en esta ocasión es que ya hay actores, digamos, privados que están apostando por brindar créditos a la minería, ¿no? Entonces, digamos, hay indicios de que pueden ser altamente confiables, lo estamos viendo acá en una compañía minera que es socia estratégica de estos proveedores mineros, en una entidad que está ahora habilitando una línea de 500.000 soles. Y recientemente también para compartir algo importante es que la semana pasada, así nomás, una otra entidad financiera, Caja Ica, precisamente, sacó una nueva línea de productos para la minería artesanal. Entonces, lo que estamos viendo acá, esperemos pues que sea una nueva tendencia de más confianza en la minería artesanal, de generar sobre todo incentivos pues para que los mineros artesanales puedan continuar
con contundencia en el proceso de formalización, ¿no? Es importante mencionar también que actualmente hay una política nacional multisectorial, bueno, que fue lanzada en noviembre del año pasado, para el desarrollo de la minería artesanal, que precisamente una de las cosas o uno de los retos que se plantea superar es precisamente el acceso a financiamiento por parte de los mineros artesanales, ¿no? Entonces, en este contexto de reconfiguración política, es importante ver que existen evidencias de este tipo que van a generar una suerte de evidencias y lecciones aprendidas para que otros sectores escalen. Mauricio, soy un absoluto convencido, yo soy empresario, hace 23 años tengo una empresa que se llama Viceversa Consulting, damos trabajo, ¿no? Y trabajamos en diferentes zonas del Perú, y soy un absoluto convencido de que el tema en el Perú, de las pequeñas, sobre todo de las pequeñas empresas, incluyendo por supuesto la minería pequeña, es el crédito. Tú les das a los peruanos la oportunidad de efectivamente de apalancar dinero y ellos hacen lo suyo. Entonces, el esfuerzo de ustedes es muy importante. ¿Cómo se pueden contactar? Es decir, ¿ustedes van en busca de los que van a recibir el crédito? ¿Ellos se acercan a Caja de los Andes? ¿Cómo es la mecánica? Sí. Bueno, en este caso particular hay que resaltar que esto se trata de una iniciativa del ecosistema de Minera Oryx. O sea, es una iniciativa exclusiva para los proveedores de mineral de Minera Oryx, que son los grupos que trabajan con ellos. Nuestro rol como organización es de generar, digamos, que otras cajas, que otras entidades financieras, que otras compañías mineras también puedan animarse a implementar este tipo de modelos y en ese sentido pueden conocer más de nosotros en nuestro sitio web, que es solidaridadlatam.org, /oro, para conocer un poco más de Pero entonces, ¿este modelo que empieza aquí con una suerte de piloto se puede replicar? Por supuesto. Bueno, esa es la idea, supongo. Así es. Estupendo. Entonces, parte un poco del trabajo que estamos haciendo es, bueno, acompañar este proceso, documentar este proceso y también difundir las lecciones aprendidas precisamente para generar este cambio sectorial que es tan necesario para, bueno, la profesionalización, la formalización de este sector que es tan importante para la economía de nuestro país, ¿no? Perfecto. Mauricio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy seguro que habrá otras oportunidades para seguir abordando este tema. Además, espero que después de esta entrevista también otras empresas mineras, pequeñas, medianas, se animen a acercarse a ustedes, a Caja Los Andes, y traten de hacer estos pilotos, porque efectivamente hay un mercado ahí. Hay gente que está ahí y que está produciendo oro, que existe. Y hablaste de 2 billones. 2.000 millones de dólares o de soles. Dólares. De dólares. En producción. Es decir, estamos hablando por 4. Entonces, no es poca cosa. Correcto. Felicitaciones por el esfuerzo, a ustedes, a Oryx y a Caja Los Andes, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Óscar. Es un placer estar aquí. Nos vamos de inmediato ahora para tocar el contexto mundial, como hacemos siempre, después de haber conversado con Mauricio Winkelried. Nos vamos a Estados Unidos para nuestro segmento Desde Wall Street con José González. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y ya estamos conectados con José González de inmediato. José, buenas noches, como siempre. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el programa, una vez más. José, acabamos de terminar una entrevista con Mauricio Winkelried de Solidaridad. La Caja Los Andes, Minera Oryx y Solidaridad han conformado una alianza que cuenta con el respaldo del proyecto Planet Gold Perú. Y lo que están haciendo, nos lo ha explicado ahora empezando el programa, que es una primicia, es brindando las posibilidades de crédito a los pequeños mineros artesanales. En tu visión de analista financiero internacional y mundial, ¿cómo ves, con qué ojos ves este esfuerzo? Como señalabas en tu introducción, Oscar, en un país como el Perú, en el que la informalidad sobrepasa el 70% de la actividad laboral en el país, la creatividad, la imaginación es indispensable para llevarnos un camino de una formalidad que sea muy peruana, que no replique los sectores formales que son minoría y que no se van a reproducir en esos sectores informales. Y parte de eso pasa por la formalización de la economía informal a través de la generación de patrimonio. Y no se genera patrimonio sino es a través del crédito y la inversión.
el ahorro, que es el mejor uso del ahorro nacional. Entonces tenemos que crear lo que se llaman economías solidarias, que busquen la rentabilidad social, la democratización del capital y en el caso de los recursos naturales, las economías circulares, es decir, una caja agraria o una caja o una cooperativa de ahorro y préstamo municipal es probablemente el mejor mecanismo para financiar a la minería informal, creando círculos virtuosos que no solo sean económicos, sino que sean medioambientales, sociales y políticos, generando un crecimiento desde la base de la pirámide, lo que nos lleva además a una discusión que hemos tenido, que es los greenfields versus los brownfields en la minería, los proyectos nuevos versus la exploración de proyectos existentes, en donde podríamos considerar la minería informal, que es una fuerza creciente importante, como mencionaba, 2.000 millones en producción anual es una simiente, algo que puede seguir creciendo. Además, tomando en cuenta que solo vamos a tener un Quellaveco cada década, Exacto. ¿qué sucede entre un Quellaveco y el otro? La suma de pequeños proyectos que van creando esa gran masa minera, además a través de ese tipo de mecanismos e iniciativas, el viejo sueño peruano, la Constitución de 1980, tú y yo nos acordamos de la misma, de crear una economía social de mercado. Así es. De acuerdo. Entonces, nada, coincidimos plenamente con lo que nos ha dicho Mauricio Winkelried al inicio del programa y nuestro analista financiero que sabe mucho más que yo, por supuesto. Si está de acuerdo es que es una buena idea. Vamos al contexto internacional, pero que siempre tiene que ver con el Perú. The Washington Post, amigos de Tierra Adentro, publicó hace muy poco un mapa de África donde podía apreciarse claramente, director, puede proyectarlo por favor, que hay una especie de corredor septentrional de golpes de Estado. Ahora, fuera del aspecto político, José, ¿cuál puede ser el impacto para la minería mundial de la presencia de gobiernos dictatoriales armados en zonas mineras? El golpe de Estado de Gabón de la semana pasada se suma al de Níger, que sucedió el mes anterior. Níger, que no es Nigeria, es otro. No, es Níger, correcto. Exacto. Es Níger, que no es Nigeria, que es la economía más grande de África, by the way. Por si acaso, se suma a los de Mali, Guinea, Chad, Sudán y Burkina Faso en el 2021 y el 2022. Y como dices, es un cordón que atraviesa lo que se llama la África subsahariana, África central, occidental, septentrional, que está dividiendo el continente en dos. Las disrupciones se dan después de un ciclo que desde 2011 había generado elecciones en África y de los 18 golpes ocurridos desde el año 2017, salvo uno, todos han sido en África. Según la BBC, ¿a qué se deben estos golpes? Al mal gobierno, el abuso de poder, la desaceleración económica y el amañamiento electoral. Además, hay una gran sequía en África que está generando disrupciones y descontento social capitalizados por fuerzas militares. ¿Qué caracteriza a todos estos países con la excepción de Sudán? Todos son parte de lo que se llama África, ex colonias africanas, que tienen una moneda que se controla desde Francia y presencia militar francesa. ¿Qué reclaman los golpistas? El fin del colonialismo y la extracción de los recursos naturales. Es decir, hay una vinculación directa con la explotación minera en África. Habíamos visto, por lo que se había discutido que el Congo podría quitarle el segundo puesto al Perú, que África se había planteado como una fuente de minerales confiable. Estos nuevos movimientos, que son una forma radical de movimientos conservadores a nivel global, cuestionan la estabilidad africana y nadie garantiza que eso se contagie a otras naciones africanas con recursos mineros. Todos estos países tienen recursos mineros importantes y subrayan lo que dijo el Economist, lo dijimos en un programa hace 2 o 3 semanas, que este es el ciclo latinoamericano porque la estabilidad latinoamericana en lo que se refiere a recursos minerales y metálicos es mucho mejor que aquellos otros países donde esos recursos se encuentran. Claro, lo que pasa aquí, y siempre lo repetimos en el programa, José, es que uno, claro, acá los empresarios, todos ven acá los diarios y ven que el Congreso quiere asaltar, como lo hizo con el Tribunal o lo hizo con Defensoría del Pueblo, quiere asaltar el Jurado Nacional de Justicia, quiere asaltar el Jurado Nacional de Elecciones y entonces dice, oye, esto es un caos, es un problema, sí, serio, sí, hay que tratarlo. Pero de ninguna manera le quita la ventaja que tiene el Perú ni en el mundo como una vedette en el mundo minero. Ahora, última pregunta, pero para 30 segundos. ¿Qué significado ha tenido tiene la sorpresiva visita de 6 días de Nicolás Maduro a China? ¿Empezó la guerra por el petróleo venezolano? Acaba de culminar la reunión del G20 en India y la declaración final no condena a Rusia por la invasión de Ucrania en un esfuerzo diplomático de los Estados Unidos por no alienar
a lo que se llama el sur global. Europa está presionando porque se levanten las licencias contra el petróleo venezolano porque se acerca el invierno y la guerra continúa, y el barril de Brent cerró a $90 esta semana, Oscar. Hay una gran presencia, hay una elección presidencial el próximo año. Si el petróleo sigue subiendo, la gasolina sube, la impopularidad del presidente, que no llega a niveles muy altos de aprobación, va a seguir creciendo, y es imprescindible acercarse a Venezuela porque es la reserva de petróleo más importante de Occidente, sin la cual el hemisferio occidental no puede vivir y a la cual China aspira. Es de allí que esta visita coincida con la reunión del G20 a la que Xi no fue. De acuerdo, muchas gracias, José, como siempre. Hasta el próximo domingo. Si a usted le gustó esta primera parte del programa, pues nada, no se mueva. Vienen los comerciales cortos y regresamos con mucho más en Tierra Adentro. Volvemos. Amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque de Tierra Adentro. Les cuento, la convención minera más importante de la macrorregión norte se realizará en la ciudad de Trujillo del 24 al 28 de junio del próximo año, con la participación de empresarios, autoridades, la academia y las comunidades donde operan los diferentes proyectos extractivos. Se trata de la 15ª edición del Congreso Nacional de Minería, muy conocido como CONAMIN. CONAMIN, en este caso 2024, que organiza el capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, en coordinación con su similar de La Libertad. Para hablar de este tema muy importante, tenemos el siguiente invitado, que es el entrevistado central, que llega gracias a Viceversa y sus servicios de asuntos sociales. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, nuestro invitado efectivamente es nada menos que Germán Arce. El ingeniero Arce es el presidente del capítulo de minería del CIP, pero además organizador del CONAMIN 2024. Ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Hace tiempo que queríamos conversar con él. Además sabemos que es un fiel televidente de este programa, lo cual nos honra. Buenas noches y bienvenido, Germán. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por esta invitación. Hace pocos días tuvo lugar la presentación del evento CONAMIN 2024 en la sede del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que contó con la asistencia de personalidades como, por ejemplo, entre otros, el director general de minería del MINEM, nuestro buen amigo el ingeniero Jorge Sotoyén, el presidente ejecutivo de SAO del Perú, don Óscar González Rocha. ¿Qué nos traerá, Germán? ¿Qué nos traerá esta 15ª edición de CONAMIN? Bueno, el CONAMIN, como lo has mencionado, es un Congreso Nacional de Minería ubicado en la región macronorte, dedicado principalmente a las regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, obviamente Apurímac, pero no descarta participación de las regiones del sur, ya que en el sur tenemos el evento muy próximo que es el Perumín. Perumín, Claro, en Arequipa. Organiza el Instituto Ahí de vamos a Ingenieros del estar. Perú, y el Colegio de Ingenieros organiza en el norte, para la región macronorte, un evento que nos fortalecemos ambos en favor de la minería, que es decir, en favor del Perú. ¿Qué esperamos de este evento? Esperamos superar la valla que dejamos hace poco, el CONAMIN 13, CONAMIN 14, 14, sí. que se realizó con gran preocupación, porque veníamos de una pandemia. Claro. Veníamos de una preocupación porque hay problemas de salud, problemas de clima. Caramba, la gente de repente no van a ir, sin embargo fue exitoso porque el Perú y los mineros queremos traslucir las ventajas de la minería responsable. De una vez por todas, que la población se convenza que la minería tiene un impacto. Ese impacto es positivo. Si hacemos un balance, el impacto es netamente positivo. Aquellos detalles que puedan significar problemas se controlan. Hoy día todo está bajo control y la minería es una actividad muy controlada. Tú lo sabes. Claro, la más controlada, ciertamente. La más controlada, claro. efectivamente. Claro. Esperamos tener embajadores, presidentes de empresas, rectores de universidades, profesores, alumnos y mineros. Muchos mineros. Dentro de ellos posiblemente habrá una buena cantidad de mineros informales. Será una oportunidad para conversar con ellos y convencerlos de la ventaja que tienen ellos en formalizarse. Escuché la entrevista anterior Sí.
muy buena, por cierto, donde el minero informal paga mucho dinero por sus insumos, porque como todavía no está formalizado, compra en un mercado negro que le cuesta mucho dinero y cosas prohibidas también. Entonces, si él se formaliza, va a tener un apoyo técnico. De ahí quiero abocarme brevemente. Sí, por favor. Porque estamos formando un voluntariado con ingenieros senior mineros, ellos jubilados, que se emponen su libro para hacer un programa de consultoría a la pequeña minería. Estupenda idea. Esto con el capítulo... Con el capítulo de minas. De minas. Están encantados Estupendo. los colegas senior. Estupenda idea. Que ahora están jubilados en sus casas, y salir al campo, ponerse su casco y apoyar a ese pequeño minero. Se han dado casos en tiempos muy buenos de precios minerales, que un pequeño minero ha comprado un equipo, por ejemplo, porque tenía dinero, que iba a la mina, no pasa por el túnel. Le faltó planeamiento, radio curvatura no da, etcétera. Entonces necesitan planeamiento, Una organización. estupenda iniciativa. Tenemos varios expresidentes de la Sociedad de Minería, ¿no? Que ya no están, digamos, en la actividad plena, pero que están perfectamente vigentes y que pueden aportar y que tienen mucho conocimiento. Y si hay una industria, Germán, y usted lo sabe, que necesita de ese conocimiento, ese know-how, es el minero. Me parece una estupenda iniciativa. Exactamente, se necesita y eso va a ser bueno para el país también, no solamente para estos señores de pequeña minería, que son muchísimos, como vemos, y en verdad que hay que hacer mucho por ellos, se sienten abandonados. Claro. Indudablemente el ministerio hace esfuerzos para formalizarlo, achicarle la lista de permisos, la han achicado, pero el minero la ve gigantesca de todo modo y costosa, ¿no? Cada cosa que hay que realizar. Pero claro, es largo de conversar eso, efectivamente, la entrevista anterior me resultó muy interesante, ciertamente, porque claro, el tema de la formalización, a ver, vamos a hablar claros, como si no hubiese nadie que escuchándonos en este momento. Si hay negocio, don Germán, se soluciona todo. Okay. Si hay negocio, entonces voy y traigo a mis ingenieros, cuido el medio ambiente y todo. O sea, hay que hacer, no solamente hay que poner la ley, que hay que ponerla, sino que hay que convertir los proyectos de los pequeños mineros en viables, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que estamos en buenos momentos. El cobre, por ejemplo, es un metal que se avisora con la tendencia al alza por la demanda que va en incremento. Ahí quiero referirme brevemente también a estos señores antimineros, que no son muchos, pero hablan muy fuerte y gritan fuerte y hacen bastante bulla. Pero hablemos del cobre. El cobre fue el elemento metálico que permitió que el hombre salga de la caverna. El hombre que se acompañó en su desarrollo por los metales. Comenzó con el cobre. Habrán pasado miles de años para darse cuenta que el cobre hacía herramientas, armas, y obviamente de presa se convirtió en cazador. Ya tenía herramientas, tenía armas. Luego pasa a tener el bronce, que es otra era en la época. Y pasamos a la edad de fierro. El mundo está acompañado. Y hemos regresado otra vez al cobre. Hoy día el cobre se le denomina, no mucho, pero a mí me encanta, el rey de los metales. Porque es el rey. Hoy día el cobre se usa inclusive como un bactericida. En Europa sé que hay lugares donde los pasamanos, los pulsadores, los sensores son de cobre, para no contagiarse, ¿no? Porque es un bactericida. Pero además ahora, Germán, y de eso de hecho va a hablar también el CONAMIN 2024, estamos en una coyuntura muy especial y en el programa lo tocamos todo el tiempo, el cambio de la matriz energética, correcto, fruto, además de manera más intensiva, fruto del COVID, la guerra de Ucrania, el cambio climático, lo único que hace, y eso debe darles una doble sensación, doble sentimiento a los ambientalistas que yo respeto y aprecio, lo único que nos lleva es apoyar más a la industria minera, porque para el ambientalismo, para el futuro del ambientalismo, para la tecnología de la nueva matriz energética, ¿qué se necesita? Más cobre, más oro, más plata, y todo eso lo tenemos aquí. Y todo lo tenemos. Es decir, la cordillera es una bendición de la providencia. Una vez escuché a una persona del Congreso, no sé su nombre, no me interesó su nombre porque dijo una barbaridad. El gran problema del Perú es la maldición de sus minerales. Oye, era una señora, paso, qué barbaridad. Pero si todos tenemos que poner en valor los recursos que nos da la providencia, hacerlo correctamente, es lo que se llama una minería responsable. Tenemos exceso de controles y eso está bien para, obviamente, hacer las cosas correctamente. Debe ser una minería sustentable, innovadora, inteligente, que es nuestro lema para el próximo Congreso. Exacto, eso me llamó la atención. Minería sostenible, innovadora e inteligente. De eso se necesita mucho. Pero el Perú además
Nosotros, por ejemplo, no es una infidencia, en viceversa, acabamos de brindar un servicio al gobierno panameño que nos requirió. ¿Por qué nos llamó? Porque en el Perú somos maestros de minería mundial. Definitivamente. Y latinoamericana para empezar. Entonces, ¿a quién llama a Panamá? Bueno, vamos a llamar a Perú, ¿no? En este caso nos halaga que haya sido Viceversa Consulting. Correcto. Y hemos ido con gusto y vamos a seguir yendo a ayudar porque allá tienen una minera que es Panamá, que es First Quantum, que es muy grande Sí, y que muy ha grande. impactado también de manera importante en el PBI panameño, Correcto. ya superando los ingresos que les daba el canal de Panamá. O sea, hay que entender, y yo ahí le pregunto, Germán, usted que tiene tanta experiencia, ¿qué nos falta para hacer entender a los políticos, algunos que nos están viendo, que no hay que tener vergüenza, sino todo lo contrario, orgullo de apoyar decididamente lo que es la fortaleza del Perú en el mundo, sus minerales? Bueno, es una pregunta sumamente difícil, porque convencer y hacer que el ciego vea es difícil. Entonces, hay políticos que simplemente, dogmáticamente, se oponen a la minería, sin un sustento, sin un fundamento. Y viene, yo creo, de una herencia muy reciente de mensajes que han dado justamente políticos. Políticos que llegaron a ser presidentes. De pronto una persona, usted come oro, ¿cómo va a comer el oro? Pues es un loco, ¿no? No puede, pues. Pero el oro es un medio para comer. ¿Los países árabes acaso producen papa, lechuga? Nada. Tienen petróleo y con petróleo comen Exacto. los mejores alimentos del mundo. Claro. Obviamente. Usted pregunta en Chile, ¿usted come cobre? Dice, oye, ¿está loco cómo va a comer cobre? El cobre me da de comer, es la respuesta. Entonces, eso fue calando en la población y en los jóvenes y en los niños sobre todo, de que la minería es una actividad negativa, pero es una actividad que nos da dinero, y lo dijo Roque hace poco, en una presentación que hizo, con un cálculo que todo un equipo que tiene, si ponemos en valor todos los proyectos que están en cartera, decirle que están en cartera no suena bien, decir que están en operación sería mejor, ¿no, verdad? 57 proyectos, casi 60.000 millones de dólares, generaría 2.300.000 puestos nuevos de trabajo. Una familia, por 5 personas, hablando de 10, 11 millones de peruanos, con una remuneración correcta que le permite mejor alimentación, mejor educación, mejor vestimenta, mejor confort. Obviamente. Entonces el país desarrolla. Cuando se habla de desarrollar la minería, estamos hablando de desarrollar el Perú, porque tiene además otros recursos, no solamente la minería. Hoy día, por ejemplo, vemos en la sierra, estuve en Ancash hace muy poquito, viajo por todos lados, hay tantos microclimas en nuestra cordillera que ya se llenó de arándanos. Pasamos de ser desconocidos al primer productor de arándanos en el mundo. Los primeros productores, claro. Tenemos la papa nativa, que es de excelente aceptación en muchos mercados internacionales, que supera a lo que normalmente conocen. Entonces, también Y es por otra alguna fuente. visión dogmática, efectivamente, como usted dice, Germán, no se entiende incluso que la minería es un perfecto acompañante de los proyectos agrícolas. Lo hemos mostrado la semana pasada con la minera Colquisiri, que es un Correcto. trabajo extraordinario. Los productores de mandarinas Están trabajan íntimamente con la minera. Sí, sí. Y estamos preparando otro reportaje a propósito de eso. Entonces, eso se replica, lo hace poderosa también en la zona norte del Perú. Minera aurífera importante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un poco de docencia. ¿Qué es lo que ustedes hacen también? El proyecto Amautas Mineros también va Sí. en ese camino. Sí, correcto. Referirme a Amautas Mineros es una agrupación de jóvenes estudiantes universitarios de todas las carreras, porque todas tienen una participación en minería. Los ambientalistas hace pocos años se consideran opositores a la minería y se han dado cuenta que no, es el espacio donde pueden desarrollarse. Asesoré 2 tesis de 2 jovencitos para minería, importantísima. Una de ellas es sembrar una planta en el relave directamente, que inocula primeramente con algo, no me acuerdo el nombrecito famoso, y la planta se hace adicta al cadmio y al plomo. Y sale una flor muy bonita. Ya se pone verde ese relave. Y otra tesis, de otro chico bien inteligente, dice, tengo un relave que es pura caliza. La minera tiene caliza, hace el tratamiento, la caliza va al relave y el concentrado mineral se va al puerto o al cliente. Si la caliza es la materia prima para el cemento, podemos poner una cementera junto al relave. Está la materia prima, ya está molido, preparadito. La cocinamos, ya está el clinker. Le echamos yeso, fierro y ya está el cemento. Así de fácil. Ahora, entonces están trabajando fuerte los ambientalistas también Sí. para minería y en favor de, obviamente, de innovaciones en sus
aplicaciones, ¿no? Además, Germán, en varias ocasiones nos hemos encontrado en el PDAC de Toronto, que es el evento minero más importante del mundo, varios años, y vemos cómo el Perú es visto con tanta atención y admiración y deseo de llegar. Bueno, hemos tenido aquí al embajador de Canadá, que va a ser el país aliado este año de Perumín, donde nos dice que van a venir 50 empresas, muchas de ellas por primera vez a Perú, para conocer este mercado. Y entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos qué estamos haciendo mal para no echar a andar los 58.000, 57.000 millones de dólares en cartera de proyectos que es cosa de prender el foco Arrancar. y arrancar. Es voluntad, porque los controles que pide la autoridad, los controles se realizan de una manera tan lenta que hay que ser, pues, tener una espalda muy grande para tener ambientalistas, abogados, para hacer todos esos permisos, responder las observaciones, etcétera, y pasar una cantidad de tiempo que son años para que el proyecto llegue a florecer y a ponerse en operación. Lo que falta en el país, mirándolo de afuera, es confianza. Si tenemos, por ejemplo, los arándanos, que los sembró un caballero innovador, vio un desierto que tiene millones de años, le puso agua, hizo inversión importante, le puso el agua, riego tecnificado, puso arándano, le fue muy bien. ¿Qué dijo el presidente que está en cárcel hoy día? Ah, segunda reforma agraria. Oye, así quién se anima, pues, así quién se anima. Entonces, repliquemos esto, hagamos igual o un poquito mejor, ¿no? Entonces habría más inversionistas. Inversión quiere decir, pues, trabajo. Para los peruanos, para todos nosotros, y mejor calidad de vida. Antes que nos gane el tiempo, agradeciéndole mucho su presencia, Germán, un gusto realmente tenerlo aquí. Estoy seguro que va a haber oportunidad de seguir hablando camino al CONAMIN 2024. Correcto. Digamos, la organización ya empezó, entonces vamos a tener del 24 al 28 sí, de junio del próximo año el CONAMIN en Trujillo. En Trujillo, en la sede de TecSub de Trujillo. Ajá. Es una escuela técnica de minería de muy alto nivel, entonces participan ellos con el mayor gusto, sus estudiantes también participan y estudiantes de otras universidades también, de toda la región Macronorte. Claro, y además vale la pena resaltar, a veces efectivamente cuando hablamos de minería pensamos mucho en el sur, ¿no? Por Las Bambas, Quillabeco, Southern, por supuesto, etcétera, Tapacay, ¿no es cierto? Constancia. Pero en el norte tenemos, bueno, mineras en Cajamarca, Goldfields, ¿no es cierto? Michiquillay, Galeno. El proyecto Michiquillay, el proyecto Galeno. Sí. Están además empresas mineras como Poderosa, correcto, Marsa, Pan American Silver, ¿no es cierto? Horizonte, o sea, y son empresas que están funcionando. Exactamente. Entonces, hacer el CONAMIN el 24 no es un accidente, es algo que está dando resultados porque responde además a una necesidad de la región Macronorte. Así que yo lo felicito por eso. Muchas gracias. Y de hecho, ofrezco este programa para seguir apoyando la difusión de este importante evento. Sí, muchas gracias, don Oscar. En realidad, hablar de la región Macronorte, cuando converso con pequeños mineros, pongo de modelo, minera Poderosa, Marsa, Horizonte. Comenzaron pequeñitos, a 20 toneladas por día. Tienen que mirarse ellos a sí mismos para hacer mejor su trabajo, su planeamiento, contratar ingenieros juniors o practicantes y van a hacerlos crecer. Hasta una minería puede 2.000, 4.000 toneladas por día, que sigue siendo todavía mediana. Así es. ¿No? Entonces, tenemos en realidad mucho por realizar. El Perú va a ser grande con sus recursos, que no son solamente la minería. Tenemos el agro, tenemos la pesca, y obviamente todos los metales de la tabla periódica están en nuestra cordillera. Hay que utilizarlos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Me permite un mensaje chiquito? Por favor. Mire, estamos también bastante abocados en el colegio, en conversación, no tanto convenios, sino conversaciones con las universidades, las cuales apoyamos muchísimo, en facilitar a los chicos una mejor preparación en base a visitas guiadas a las operaciones mineras. ¿Qué es lo que ocurrió después de la pandemia? Se suspendieron las prácticas preprofesionales. Eso es entendible, ¿no? Por temas de salud. Ya pasó, pues ya pasó la pandemia. Ya pasó también, pero muchas mineras tienen la puerta cerrada todavía. No hay que abrirlas. Por favor, les invocamos que abran sus puertas para que los alumnos universitarios de minería y otras carreras también conozcan lo que es la minería. Y van a ser los promotores y defensores de la minería. Correcto. Van a ser nuestros voceros y gratuitos. Y son los que van a tomar decisiones muy pronto. Hay chicos que están en el último año de minería y no han visto una mina nunca. En nuestro tiempo no pasaba eso.
Escogíamos dónde quiero ir. Hoy es todo lo contrario, es muy difícil. Podemos ayudarlos con visitas guiadas, por lo menos, mientras no se organice un sistema de prácticas preprofesionales. Muy bien, muy bien. He hecho el mensaje, lo suscribo además. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, don Oscar. Un placer, un honor estar en este prestigioso programa en favor, no de la minería, en favor del Perú. Así es, muchas gracias. Ha sido Germán Arce, organizador de CONAMIN 2024. Quédese con nosotros. Germán, nos vamos al corte rápidamente con nuestro segmento Volver al Futuro. El Sol, amigos, podría emitir menos luz y calor al planeta Tierra en pocos años. Sepan cuándo, con nuestro segmento nos vamos a comercial y regresamos con una nota final humana que les va a encantar. Entramos a la tercera y última parte de hoy de nuestro programa. Los padres dominicos de la Iglesia Católica del Perú realizan una gran tarea humanitaria, amigos de Tierra Adentro. Una de ellas es la llamada obra social Casa de San Martín de Porres, que funciona justamente en la casa donde nació San Martín de Porres, en el Cercado de Lima. Fundada el 24 de mayo de 1959, la obra social Casa de San Martín de Porres es una asociación religiosa sin fines de lucro cuya finalidad es mejorar las condiciones asistenciales y educativas de la población en extrema pobreza. Siendo Tierra Adentro el primer programa de las industrias extractivas con rostro social, no podíamos dejar de ser ajenos a esta extraordinaria labor y por eso hemos invitado hoy a nuestros estudios al padre Cristian Guatay, director de la obra social Casa de San Martín de Porres, y también a Cristian García, administrador de la Casa San Martín de Porres. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vamos a empezar preguntándole al padre Cristian. ¿En qué consiste la obra social que desarrollan en la sede del Cercado de Lima, padre? Consiste en continuar con la obra que inició San Martín de Porres, ¿no? Hace más de 480 años que la provincia, los dominicos, que vestimos el mismo hábito de San Martín de Porres, continuamos con algo que él inició, que es la caridad, dar a la otra persona lo que es nuestro, ¿no? Entonces se comenzó en los preparativos para la canonización de él, se abrió el comedor para aquellos que vivían en el río, a los que vivían debajo del puente Trujillo, para aquellos que no tenían dónde dormir, dónde comer, dónde tomar un desayuno, dónde descansar. Se inicia esta obra en la casa justamente del convento Santo Domingo y luego en la casa donde él nació. Actualmente pues ahí servimos el desayuno, el almuerzo para 120 ancianos, con su ropa, tratamos de ver su salud, con que tengan acceso a lo que es su salud en una posta, con su CIS o su pensión 65. Lo que tienen en común es la pobreza que desde la época de Martín en el Perú siempre ha habido, ¿no? Son todos de extrema pobreza, solo tenemos un anciano que no tiene dónde dormir, duerme en la calle, el resto está en albergues o están en casas o están en diferentes lugares, ¿no? Entonces nuestra tarea es acompañar a aquellos que son vulnerables, a aquellos que no tienen, por su misma situación de vida, qué comer, dónde dormir o cómo vivir. Ahora esta obra extraordinaria, amigos televidentes de Tierra Adentro, ha ido creciendo. Está con nosotros el administrador de la obra Casa San Martín de Porres, Cristian García. Desde el 2018, entiendo, tienen una filial en Chosica, una cuadra de la municipalidad, y también desde el 2019 abrieron la Casa de San Martín de Porres en Cusco. ¿A qué se dedican? ¿A quiénes atienden estas dos sedes? Sí, efectivamente, el 6 de junio del 2018 inauguramos la sede en Chosica para atender a los niños. Niños que muchas veces los padres, como trabajan de manera informal, entonces salen al día a día a conseguir para su alimentación. Entonces a los niños lo que hemos tratado de darles es alimentación y el apoyo educativo, de esa forma contribuyendo con la población a bajar la tasa de desnutrición y elevar el aprovechamiento educativo. En tanto que Cusco, los padres dominicos del convento Santo Domingo, que tienen el Coricancha, apoyan a las personas, no solamente adultos mayores, no solamente inmigrantes. Ese es el rol de los padres dominicos en la zona del sur, ¿no? Cusco. Estupendo. Ahora, antes de pasar nuevamente con el padre para hablar del evento, que es importante, de eso
queremos hablar hoy en el programa. La institución, entiendo, es una entidad registrada en la SUNAT como perceptora de donaciones, ¿así, señor García? Efectivamente, el MEF, el Ministerio de Economía, nos dio una resolución para ser perceptora de donaciones. Nos faculta a emitir estos certificados que se puede deducir hasta el 10%, ¿no?, del ingreso neto, y de esa forma poder nosotros poder trabajar con empresas. Siempre la Casa San Martín ha dependido de donaciones particulares de personas naturales, pero ya desde hace 6 años atrás hemos procurado de que esto sea más abierto a empresas, a instituciones que quieran apoyar la institución. Ahora, también nosotros pertenecemos a las instituciones sin fines de lucros, ¿no?, que se dedican al tema tanto social como educativo, lo que forma IPREDA y lo que, bueno, está controlado por lo que es APSI, ¿no?, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Estupendo, porque eso quiere decir que cubre todas las formalidades que se necesita para que los empresarios que nos están viendo puedan hacer donaciones y obviamente se vean beneficiados por digamos, esta situación que está totalmente regularizada. Y sobre todo de forma directa, porque es lo que siempre ha habido preocupación en la parte empresarial de decir, yo quiero hacer un donativo, sea económico, sea en bienes o sea en servicios, entonces yo quiero que haya una cuenta corriente, por ejemplo, directo a la obra social. Igual, el certificado de donación sin intermediarios, sale el nombre como obra social Casa San Martín, quien emite el certificado, ya que tiene este respaldo del Estado. Estamos, ¿no?, por mostrando parte de la además, amigos televidentes, los datos para que se puedan comunicar y, por supuesto, hacer aportes a esta estupenda obra. Padre, Cristian Guatay, en noviembre, ustedes ya hemos una tradición, organizan un evento muy bonito, es un evento benéfico, justamente para recaudar fondos para esta obra. Y lo hacen en el claustro, tenemos unas imágenes, señor director, que quisiera que las proyecten a pantalla completa, en el claustro del convento Santo Domingo. Por favor, cuéntenos de este evento. Bueno, es el evento, creo yo, más bonito y muy esperado, porque nosotros, para buscar los fondos, están los devotos, hay hermandades de San Martín en Perú y en el extranjero que siempre nos apoyan. Y había ciertos empresarios también que querían apoyar a nivel personal. Y con la ayuda de la familia Aramayo, que son de construcción, dijimos, ¿por qué no un cóctel? ¿No? Un cóctel donde reunimos a los empresarios, reunimos a los que tienen alguna empresa y mostrarles el trabajo que hacemos, ¿no? La solidaridad es lo mismo que hacía San Martín, pero lo mismo que hacía, creo yo, Jesús, ¿no? A muchos me preguntan, ¿cuál es el gran milagro de Martín? ¿O cuáles son los milagros? Y si soy testigo de milagros de Martín. El milagro que hizo Jesús fue la de multiplicación de los panes. Y no es otra cosa que es el milagro de la solidaridad. Jesús bendice lo que uno tiene, dio a sus apóstoles y ellos lo repartieron. El milagro está cuando repartimos. El milagro que nosotros experimentamos con Cristian es que cada vez que nos falta o cada vez que hay alguna necesidad, nunca nos falta. Siempre hay personas que llegan con ropa, con víveres, con dinero y dan. Entonces, pero a nivel de empresa decíamos, ¿por qué no algún cóctel, ¿no? Un cóctel donde se pueda reunir, donde puedan fraternizar, donde podamos mostrar qué es lo que hacemos, donde ellos mismos también puedan... Además es un ambiente muy bonito, que es el claustro del convento de Santo Domingo. El claustro donde Martín vivió desde los 15 años, ¿no? Él se encargó de barrer ese convento, era el portero de ese convento, los claustros con sus azulejos sevillanos, con sus azulejos antiguos, con las recepciones no solo en el claustro, sino también en la sede de donde se inició la Universidad San Marcos, que para nosotros lo llamamos la sala capitular, ¿no? Entonces es bello. ¿Cuándo tiene lugar este evento? Es el 23 de noviembre. 23 de noviembre. 23 de noviembre. ¿Y cómo uno puede participar, inscribirse? Bueno, ya desde la casa tenemos los links, muchos empresarios o las empresas nos contactan y desde ahí nosotros todo es por vía internet o vía llamada telefónica y nos vamos comunicando también con ellos. Bien, nos ha ganado el tiempo, pero sí tenemos que decir gracias al padre Cristian Guatay, también a Cristian García por haber venido. Están ustedes invitados, amigos empresarios, sobre todo televidentes y seguidores de Tierra Adentro, para participar en esta obra extraordinaria. Ya han dado la información, lo hemos puesto en pantalla y yo me comprometo en lo personal a estar allí con ustedes en ese día del evento, si lo tienen a bien, padre, para conducirlo y ayudarlos
modestamente Claro. con mi persona. Así que Claro que sí, Oscar, y lo único que quiero decirte es que San Martín no estará presente físicamente, pero tenemos sus restos ahí, justo en el convento Santo Domingo están sus restos, lo que queda un poco de él por los años, ¿no? De acuerdo. El cráneo y los huesos. Entonces tuvimos un momento en que se develó los huesos y nosotros pasamos limpiando los huesos, el cráneo de Martín, y sacamos esa tela, nos pedían mucha gente, y lo tenemos en esa estampita que te voy a dejar. Son reliquias del tercer grado, tocados por los mismos, el cuerpo de San Martín. Lo recibiré. Quédese ahí, padre. Muchas gracias. Muy muchas bien, gracias. gracias. Estupenda la obra, recuerden la obra social de la Casa San Martín de Porres. Están todos invitados. Nos vemos el próximo domingo, la hora 7 en punto de la noche y 9 en punto de la noche. Su casa, ATV+, su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias y como siempre, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.